Vamos a continuar en este tema. Alguien que siguió muy de cerca todos estos 9 días de audiencias fue el abogado Jorge Torregrosa. Con él voy a conversar a esta hora de la tarde. Jorge, porque durante estos 9 días también peritos confirmaron efectivamente que los fondos de Ricardo Martinelli, es conocido, un empresario de este país, dichos fondos para esta transacción comercial eran lícitos. Así lo dieron a conocer, reitero, los peritos y también el equipo legal del expresidente. Su punto de vista al respecto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes que nos sintonizan esta tarde en este noticiero. Mira, definitivamente una de las teorías que tenía la Fiscalía era precisamente ver de qué forma desvirtuaba el tema de los fondos. Y quedó claramente establecido durante el acto de audiencia no solamente la licitud de los fondos, sino que también eran fondos lícitos y que habían entrado y que forman parte del sistema bancario. Nosotros siempre hemos sido de la tesis de que en este caso, que se reúne un grupo de empresarios en Panamá para adquirir un medio de comunicación, como se hace en innumerables negocios en este país, y que se hace a través de medios lícitos, y que estos fondos también son avalados por los oficiales de cumplimiento y gerentes de los principales bancos en este país, que no estamos hablando de cualquier banco, estamos hablando de los principales bancos que tienen una cartera de cuentavientes y de clientes grandes y que forman parte de los emporios comerciales bancarios que existen en este país. Todos estos dineros fueron avalados por autoridades y que vimos también durante todos estos actos de audiencia que fueron desfilando como testigos y que todos a su vez manifestaban que en efecto los dineros habían entrado de forma lícita y que adicionalmente a eso ninguno de ellos manifestó de que existió en algún momento opresión o coacción o algún tipo de acción que pudiera ser catalogada como sospechosa. Yo creo que en ese sentido el sistema bancario panameño es robusto en cuanto a sus leyes, y te lo dice alguien que también conoce algo de temas de cumplimiento, y sabemos los controles rigurosos que los bancos tienen cuando se dan este tipo de transacciones. Quedó plasmado que las debidas diligencias se hicieron, claro, se investigaron quiénes eran los que estaban detrás de la compra y todo se realizó de acuerdo a la ley. Lo que hemos visto es que definitivamente a un ministerio público desesperado por buscar su fin, que ya es un fin que ya todos conocemos, que lo que buscan o han tratado de buscar es precisamente buscar una inhabilitación. Y es como lo decía el licenciado Carrillo hace un momento, el único que ha sido juzgado, ha tenido un doble juzgamiento, se llama Ricardo Martinelli. Ahora, con este caso de New Business, vemos nuevamente cómo el Ministerio Público se acciona y no vimos en ningún momento en los actos de audiencia que se le diera la oportunidad a la defensa de poder repreguntar a los famosos testigos protegidos, que casualmente hoy vi un video que andaba uno por ahí. En un hotel, supuestamente uno de ellos, supuestamente, sí, ¿no? Es en un momento de esparcimiento que está muy bien, sin embargo, creo que era una oportunidad de que tanto la Fiscalía como el juzgado debieron ubicarlos, claro, debieron remitirlos, y ellos, el testimonio de ellos, claro que es importante. Y precisamente por eso creo que los abogados defensores necesitaban nuevamente repreguntar, porque sabemos que por lo menos a uno de ellos existió coacción por parte del Ministerio Público y otros actores particulares que salieron también durante la audiencia, como es el caso del hermano de la fiscal Zuleika Moore, William Moore, que fue en repetidas ocasiones mencionado dentro del acto de audiencia. Quiero preguntarte, Jorge, estas personas como testigos o en su momento socios, porque participaron también en esa transacción y no solo en este negocio, sino en muchos otros anteriormente, porque son gente de negocios, son empresarios, manejan muchos recursos. ¿Qué beneficios pueden haber recibido que de la noche a la mañana ni siquiera se mencionaron ante la jueza Valoisa Martínez? Bien, hay que recordar que ellos inicialmente hicieron declaraciones. Posterior a la llegada del señor William Moore, todo cambió. Todas las declaraciones fueron cambiadas de forma totalmente distinta a la inicial que habían declarado.
Ya en la segunda culpaban, decían, y vemos como con suma preocupación de que todos ellos los reúne un mínimo común divisor que se llama William Moore, que a este señor ni siquiera se le llamó para preguntarle la hora, por lo menos como testigo, Claro. de cuál había sido su rol. Vemos cómo inclusive durante un acto de audiencia uno de estos testigos miente descaradamente. Dice que no lo conoce, eso es importante, dice en su momento que no lo conoce, pero luego cuando circula pues parte de estas fojas de este expediente, efectivamente ese abogado había firmado no una declaración, sino muchas declaraciones, quedaba plasmada allí su firma. Y aparte de eso, lo más grave es que también sucede la aparición de otro abogado que en ese momento, en ese lapsus de fechas, este abogado había sido condenado por delito de narcotráfico. Entonces, ¿cómo este señor, junto con William Moore, tienen participación directa en el armado de estas declaraciones que cuando ya vemos que los abogados defensores durante los actos de audiencia fueron desgranando poco a poco esas y desvirtuándolas, yo no veo la forma en cómo la juez Valoisa Martínez va a valorar o pudiera valorar las declaraciones de testigos que inclusive durante el acto de audiencia mintieron. Claro. Específicamente, el perito Eliseo Ábrego, él en su momento habla de que los fondos del expresidente Martinelli fueron lícitos, pero al referirse a otros de estos socios, de estos empresarios, dice que solo revisó, por ejemplo, una sola cuenta. Es gente que está acostumbrada a la actividad económica de nuestro país. Mira, creo que yo vi varios contrainterrogatorios de los abogados defensores a este perito en particular, y la verdad que me dio pena ajena, porque son, en teoría, y la ley establece que estos peritos, cuando son llamados a rendir este tipo de declaración, son expertos en la materia. Y nosotros vimos con suma preocupación de que no habían elementos científicos que diera luces sobre lo que a él se le estaba preguntando. Y vemos que divagaba muchísimo. Sí. Creo que hubo dos abogados que inclusive prácticamente de forma respetuosa lo dejaron en evidencia que ni siquiera hubo operaciones matemáticas sencillas que pudieran dar cuenta de una cantidad versus restando la otra cantidad. Cosas como esa, que son peritos que deben ir preparados para estos actos de audiencia, son estos peritos realmente los que, a mi criterio, tampoco deben ser considerados por parte de la juez, Claro. porque son peritos que no fueron, en ese sentido, demostraron no tener la pericia para hablar sobre lo que se le estaba preguntando. Es que, dicho sea de paso, pues quedó comprobado que se trata de un oficial de la Policía Nacional que él mismo declaró que efectivamente procesó lo que la Fiscalía le entregó. Si el fiscal le llega con una serie de documentos, se limitó única y exclusivamente en ese tema. Y recordarás también que algunos de los abogados incluso alertaron que en su informe citó una ley que ni siquiera tiene que ver con un mercado bursátil, sino con un concurso literario. Son precisamente lo que yo te manifestaba hace un momento. Y yo creo que el perito fue víctima también de la celeridad con que la Fiscalía o el Ministerio Público en general han armado estos casos. Y han sido golpe tras golpe que han tenido el Ministerio Público precisamente por no generar casos robustos, porque fueron mandados a hacer. Fueron actos que fueron directamente ejecutados desde la Procuraduría Paralela, fueron ejecutados directamente por el expresidente Juan Carlos Varela, y ya todos sabemos todos los demás, los otros casos que hemos visto. Por ejemplo, aquí lo que se trató de decir en algún momento, que los testigos protegidos, precisamente para preservar su identidad, no podían ser llamados, pero vimos cómo fue llamado el famoso testigo protegido en el caso Pinchazos. Las dos veces y que fue contrainterrogado por parte de la defensa, y cómo quedó en evidencia al final, diciendo de que fue coaccionado para declarar lo que declaró en su momento. Entonces esas son las cosas que definitivamente la juez va a tener que valorar, porque aquí no se está hablando sencillamente de un caso cualquiera, se está hablando del caso que va a depender de lo que se decida la suerte de panameños, porque al final lo que se está buscando es una inhabilitación, ya hay inclusive hasta
fechas programadas en cuanto a condenas, apelaciones, casación. Entonces eso no puede ser. Ya los propios miembros de este gobierno, Sí. como Pedro Miguel Pedro Miguel, González, claro, ya ha altos dirigentes del manifestado, PRD. no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un dirigente de ese partido que ya ha dicho públicamente de que el órgano ejecutivo está metido dentro del órgano judicial viendo y presionando para que hayan condenas. Supuestamente hasta fechas de la apelación, Así fechas es. para negar la casación, o sea, todo un panorama. Quiero preguntarte, Jorge, también ya para concluir, ¿qué pasa con los testigos protegidos que no comparecen? De igual forma, ha circulado un video en redes sociales donde presuntamente hay uno de ellos, pero la Fiscalía en su momento ha dicho que no lograba ubicarlos, luego dijo que estaban incapacitados, que otro que prácticamente pues, no podía salir del país logró salir. Hay todo un caso también, una denuncia de la defensa del expresidente Martinelli por ese permiso otorgado o por la jueza Valoisa Martínez o por su personal. ¿Qué debe ocurrir con estos testigos protegidos a nivel legal con todas estas situaciones? No comparecieron, pero se da esta situación de que sí salieron del país a pesar de que no podían. Bien, eso es un momento, en su momento debe tomarse en consideración, porque resulta ser una burla para todo el país, no solamente para el equipo de defensa, sino realmente para una administración de justicia realmente objetiva, realmente imparcial, que estos testigos protegidos los estamos viendo departiendo socialmente, los estamos viendo en fiestas, los estamos viendo en su residencia, hasta fuera de su residencia, en hoteles, qué sé yo, y que resulta ser que ni el juzgado ni la fiscalía podían localizarlo. Entonces eso es más que cualquier otra cosa, es una burla a todos nosotros que creemos en la justicia y que creemos en el Estado de Derecho. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos mandando? Un mensaje de impunidad, un mensaje de querer hacer las cosas de forma acelerada por querer traer de los cabellos un fallo para inhabilitar a una persona, o realmente queremos administrar justicia en este país siendo o administrándola de forma objetiva y de cara a la ley. Jorge, ese es el mensaje. Muchas gracias. Gracias Gracias a a ti. Jorge Torregrosa por esta entrevista como especialista en el tema del derecho y que siguió también muy de cerca toda esta audiencia en la Corte Suprema de Justicia a cargo de la jueza Valoisa Martínez.